Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con esta fascinante historia, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Siempre creí que los secretos eran como sombras, oscuros, inquietantes y a menudo difíciles de deshacerse. Durante años, llevé un secreto en mi corazón, uno que me pesaba como una losa. Era un secreto que nunca había planeado guardar, pero la vida tiene una forma extraña de empujarte hacia decisiones que no comprendes del todo. Y así, lo mantuve oculto, incluso de la persona que más amaba en el mundo, mi esposo, Paul. Nuestra historia comenzó en la universidad. Éramos jóvenes, llenos de sueños y esperanzas. Paul era el chico perfecto, inteligente, divertido y con una sonrisa que podía iluminar incluso mis días más oscuros. Nos conocimos en una clase de literatura. Él estaba sentado al fondo del aula, con un libro en las manos y una mirada que parecía perderse en las páginas. Desde el primer momento, supe que había algo especial en él. A medida que nuestra relación floreció, también lo hicieron mis sentimientos. Compartíamos largas noches de estudio, risas y confidencias. Sin embargo, había algo en mi pasado que siempre me perseguía, algo que sabía que podría destruir la vida que habíamos construido juntos. Antes de conocer a Paul, había tenido una relación tumultuosa con un chico llamado Will. Era un amor tóxico que me dejó marcada de maneras que no comprendía completamente en ese momento. Will era encantador y carismático, pero también era posesivo y manipulador. La relación terminó de manera explosiva, dejándome con cicatrices emocionales que aún no había sanado cuando conocí a Paul. A medida que nuestra relación se profundizaba, comencé a sentirme culpable por no ser completamente honesta con él. Sabía que debía contarle sobre Will, sobre el dolor y la confusión que había experimentado, pero el miedo a su reacción me paralizaba. ¿Y si eso arruinaba lo que teníamos? ¿Y si Paul decidía que no quería estar conmigo después de conocer mi pasado? Así fue como guardé mi secreto. Con el tiempo, me convencí de que había tomado la decisión correcta. Paul y yo nos casamos en una hermosa ceremonia rodeados de amigos y familiares. Era el día más feliz de mi vida, pero en el fondo de mi corazón sentía un vacío. La sombra de mi secreto seguía acechándome. Pasaron los años y nuestra vida juntos se volvió cómoda y predecible. Paul se dedicó a su carrera como arquitecto, mientras yo trabajaba como diseñadora gráfica. Nos apoyábamos mutuamente y compartíamos sueños de futuro, un hogar propio, hijos y aventuras por todo el mundo. Pero cada vez que imaginaba ese futuro, la sombra de Will se interponía entre nosotros. Un día, mientras revisaba algunas viejas fotos en mi computadora, encontré una imagen de Will. Era una fotografía tomada en una fiesta universitaria, donde ambos sonreíamos felices e inocentes. La nostalgia me golpeó con fuerza, y sin pensarlo, decidí enviársela a una amiga con la que había perdido contacto. No pensé en las consecuencias. Al día siguiente, Paul llegó a casa más temprano de lo habitual. Tenía una expresión extraña en su rostro cuando entró por la puerta. ¿Qué tal tu día?, le pregunté tratando de ocultar mi nerviosismo. Bien, respondió él con voz tensa. El aire se volvió pesado entre nosotros. Paul, no sé por qué no me lo dijiste, interrumpió él, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué guardaste ese secreto? Las palabras se atascaban en mi garganta mientras buscaba la forma de explicarle lo inexplicable. No quería lastimarte, murmuré finalmente. Era parte de mi pasado, algo que pensé que había superado. ¿Superado? ¿Cómo puedes decir eso si nunca me lo contaste?, preguntó él con frustración evidente. La conversación se convirtió en un torrente de emociones. Le conté sobre Will, cómo entró en mi vida como un rayo de luz y cómo se convirtió en una tormenta devastadora. Hablé sobre las manipulaciones, las mentiras y el dolor que experimenté antes de liberarme de su abrazo tóxico. Paul escuchó en silencio, su expresión cambiando de enojo a tristeza a medida que revelaba cada detalle doloroso. Cuando terminé, el silencio llenó la habitación como un eco ensordecedor. Me siento traicionado, dijo finalmente Paul, su voz apenas un susurro. Tenía miedo de perderte. ¿Y ahora qué?, preguntó él con una mezcla de impotencia y dolor. No sé, admití. Solo sé que te amo y no quiero perderte. Esa noche fue larga y desgarradora. Dormimos en habitaciones separadas por primera vez desde que nos casamos.
La distancia entre nosotros era palpable. Aunque ambos queríamos arreglar las cosas, las palabras parecían escapar de nuestras manos. Paul estaba herido y confundido. Yo estaba llena de arrepentimiento y miedo por haber arruinado nuestra vida juntos. Intenté hacer todo lo posible para demostrarle cuánto significaba para mí, pero cada gesto parecía insuficiente. Dale like, suscríbete y comparte. Finalmente, decidimos asistir a terapia de pareja. Fue un paso difícil para ambos, pero sabíamos que necesitábamos ayuda para reconstruir la confianza rota entre nosotros. En esas sesiones, aprendimos a comunicar nuestros sentimientos y a enfrentar los fantasmas del pasado juntos. Con el tiempo, Paul comenzó a comprenderme mejor. Entendió cómo mi experiencia con Will había moldeado mis decisiones y mis miedos. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La sombra del secreto seguía presente entre nosotros. Un día decidí enfrentar mis propios demonios. Tomé la decisión de confrontar a Will una vez más. Había pasado mucho tiempo desde nuestra última conversación y sentía que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida para poder avanzar con Paul. Contacté a Will y acordamos vernos en un café local donde solíamos pasar horas hablando sobre nuestros sueños e ilusiones. El encuentro fue incómodo desde el principio. Mientras esperaba su llegada, sentí cómo la ansiedad me invadía. Cuando finalmente entró al café, su presencia me golpeó como una ola fría. Había cambiado, parecía más maduro y seguro de sí mismo, pero aún llevaba consigo esa aura carismática que siempre me había atraído. «Hola», dijo él con una sonrisa forzada mientras se sentaba frente a mí. «Hola», respondí nerviosamente. La conversación fluyó torpemente al principio. Hablamos sobre nuestras vidas actuales y cómo habíamos cambiado desde aquellos días universitarios, pero pronto llegamos al tema del pasado. «He estado pensando mucho sobre nosotros», dijo Will con sinceridad. «No hay nada que pensar», le respondí rápidamente. «Lo nuestro fue tóxico y doloroso. Estoy aquí para cerrar ese capítulo». Will pareció sorprendido por mi respuesta. Su expresión cambió a medida que comprendía la gravedad de mis palabras. «No sabía que te había hecho tanto daño», admitió finalmente. «No solo tú», respondí con firmeza. «Yo también permití que eso sucediera. Fui cómplice de nuestra toxicidad». La conversación continuó durante horas. Compartimos recuerdos buenos y malos, mientras intentábamos entender cómo habíamos llegado a ser quienes éramos hoy. Al final del encuentro, sentí una extraña sensación de liberación. Había enfrentado mis demonios y les había dado voz. Cuando regresé a casa esa noche, encontré a Paul esperando por mí con una taza de té caliente y una expresión preocupada en su rostro. «¿Cómo te fue?», preguntó suavemente. «Fue difícil, pero necesario», respondí mientras me acomodaba junto a él en el sofá. «Siento que finalmente puedo dejarlo ir». Paul sonrió débilmente. Podía ver el alivio en sus ojos mientras le contaba todo lo sucedido durante el encuentro con Will. A medida que hablaba, sentía cómo la carga en mi pecho comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, aunque había dado ese paso importante hacia la sanación personal, sabía que aún quedaba trabajo por hacer para reparar nuestra relación por completo. A partir de ese momento, decidimos dedicar tiempo a fortalecer nuestra conexión emocional. Comenzamos a salir juntos más a menudo, explorando nuevos lugares y redescubriendo la alegría simple de estar juntos. Con el tiempo, aprendimos a comunicarnos mejor, compartimos nuestros miedos e inseguridades sin temor al juicio del otro. La confianza se fue reconstruyendo poco a poco hasta convertirse en una base sólida para nuestra relación. Así fue como comenzamos una nueva etapa en nuestra relación. Aprendimos a compartir nuestros miedos sin juzgarnos mutuamente. Descubrimos formas creativas para mantener viva nuestra conexión emocional mientras enfrentábamos los desafíos del día a día. Un par de meses después, decidimos asistir juntos a un retiro de parejas. Era una oportunidad perfecta para profundizar aún más en nuestra relación mientras aprendíamos herramientas valiosas para fortalecerla aún más. Con el tiempo aprendimos también a celebrar pequeñas victorias cotidianas. Cada vez que superábamos un obstáculo o lográbamos comunicarnos mejor entre nosotros, era motivo suficiente para celebrar juntos con risas y abrazos sinceros. Un año después, decidimos dar otro gran paso adelante.
comprar nuestra primera casa juntos. Fue emocionante ver cómo nuestros sueños compartidos comenzaban finalmente a tomar forma materialmente hablando también. Mientras decorábamos cada habitación cuidadosamente elegida según nuestros gustos personales, recordé cuánto habíamos crecido como pareja desde aquel oscuro secreto guardado hace años atrás. Ahora éramos fuertes e indestructibles ante cualquier adversidad futura, porque habíamos aprendido a enfrentarla unidos sin temor alguno al fracaso o al dolor nuevamente. Hoy miro hacia atrás agradecida por cada paso dado hacia adelante junto a él. Aunque guardar aquel secreto dolió profundamente en su momento, resultó ser simplemente parte del viaje hacia donde realmente pertenecemos. Juntos construyendo un futuro brillante, dale like, suscríbete y comparte.